Doomsday se va acercando poco a poco, y aunque aún queda tiempo, las teorías siguen apareciendo. Hoy te voy a contar una que te va a volar totalmente la cabeza. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en la que entiendes el UCM. Así que dentro intro y empezamos. ¿Y si el Doctor Strange destruyó el universo del UCM a propósito? Puede sonar a locura, pero esta teoría propone que Stephen no fue una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto del colapso controlado de su propia existencia. Y lo habría hecho con un solo propósito: salvar el multiverso. Todo comenzó en Infinity War, cuando Strange usó la gema del tiempo para mirar más de 14 millones de futuros posibles. De todos ellos, solo en uno terminaba en victoria. Pero lo que nunca se nos dijo es qué clase de victoria vio exactamente. En ese momento, Strange comprendió algo que nadie más podía entender: que el multiverso entero pendía de un hilo, y que ganar aquella guerra no se trataba solo de derrotar a Thanos, sino de evitar algo mucho peor. Por eso entregó la gema del tiempo sin dudar. No lo hizo por ingenuidad ni por fe en Tony Stark. Lo hizo porque sabía que aquel sacrificio era una pieza necesaria de un plan mucho mayor. En su visión del futuro, Strange había visto que Tony, con el poder de la gema, podía detener a Thanos, pero también que ese acto provocaría una fractura irreversible en realidad, una incursión, la primera señal del fin del universo. Y sin embargo, Strange siguió adelante, porque si esa incursión destruyó una sola línea temporal, pero pendía el nacimiento de un mal aún más grande, como Doom o un nuevo Kang, entonces valía la pena. Para él, el sacrificio de su universo era un precio aceptable a pagar para proteger todas las demás realidades. Después del saquido, Strange cargó con el peso de haber provocado la posible caída de su propio universo. Pero en vez de evitar nuevos riesgos, se volvió aún más imprudente. Lo vimos en Spider-Man No Way Home, cuando ayudó a Peter con un hechizo que amenazaba el equilibrio del multiverso entero. No fue un error, fue una continuación del mismo patrón: empujar al límite las reglas del tiempo y del espacio para observar cómo relacionaba la estructura del multiverso, como si estuviera probando los cimientos de la realidad. Y en el multiverso de la locura vimos el resultado de esta obsesión. Strange ya no tiene que romper realidades, debe de entenderlas. La película nos muestra diferentes versiones de él, todas condenadas por las consecuencias de sus propias decisiones. Es casi como si el universo estuviera castigando su arrogancia. Pero desde esta teoría no es simplemente arrogancia, es cálculo. Cada error, cada universo destruido, es parte de un experimento cósmico destinado a descubrir cómo evitar el colapso total. Doctor Strange dejó de ser el guardián de una realidad para convertirse en el cirujano del multiverso, dispuesto a amputar lo que sea necesario con tal de salvar el cuerpo entero. Cuando entregó la gema del tiempo, cuando permite que Tony Stark muera, cuando deja que el universo se corrompa por culpa del hechizo, no actúa por compasión ni por imprudencia, actúa por estrategia. En el fondo, esta teoría plantea algo escalofriante: que el héroe más racional del UCM decidió jugar a ser Dios, que sacrificó su universo por un bien mayor sin saber que ese sacrificio no detendría el ciclo, sino que lo reiniciaría. Porque en el multiverso nada termina realmente, todo se repite. Y eso es justo lo que descubriremos en la siguiente parte, cuando el castillo del que permanece revele su verdadero origen y descubramos que nunca salimos de ese bucle. Si la primera parte del plan de Doctor Strange fue aceptar el colapso del universo, la segunda pieza se esconde mucho más lejos, fuera del tiempo mismo, en un lugar que todos conocimos por primera vez en Loki, el castillo del que permanece. Pero, ¿y si ese castillo no le pertenece realmente a Kang sino a Víctor Von Doom? La teoría dice que en la última guerra multiversal, una batalla que había ocurrido antes del inicio del UCM, tal y como lo conocemos, Doom y Kang fueron los grandes protagonistas contendientes. Ambos buscaban lo mismo: controlar el flujo del multiverso. Doom usando el poder de los Beyonders, y Kang dominando la tecnología del tiempo. El resultado fue devastador. Mundos enteros colapsaron, las excursiones se multiplicaron y el multiverso quedó al borde de la aniquilación. Y en ese caos, Khan logró lo impensable: derrotó a Doom, tomó su trono y se logró sellar el ciclo. Desde entonces, abrió usado el castillo de Doom como base para construir lo que conocemos como la TVA y el telón temporal. Fíjate en los detalles del castillo: su estética gótica, el trono con símbolos arcanos y las inscripciones que no encajan del todo con la tecnología Krang. Todo parece una fusión entre ciencia y magia, justo la combinación que define a Doctor Doom. Según esta teoría, este castillo no es una simple fortaleza en el tiempo, es el resto sobreviviente del universo anterior, el fragmento de Waterworld que logró resistir las incursiones y mantenerse fuera de toda la línea temporal.
Es el único lugar del multiverso que no fue destruido ni recreado. Y eso explica por qué el que permanece dice que su reino existe más allá del tiempo y del espacio. No es una metáfora. Literalmente advinan sobre las ruinas del último multiverso. Lo que Kang habría hecho fue construir el telar temporal alrededor del trono de Doom, usando su poder para estrangular cualquier nueva línea que pudiera dar origen a otro Kang o a otro Doom, evidentemente. En otras palabras, el telar no era un mecanismo para proteger el flujo sagrado del tiempo, sino una jaula, una forma de mantener el multiverso bajo control, evitando que nacieran sus dos mayores amenazas. Pero hay un problema. Un ciclo así no puede durar para siempre. Cada vez que alguien interfiere, ya sea Sylvie, Loki o Doctor Strange, la costura se rompe. El telar no está diseñado para soportar infinitas líneas temporales. Por eso colapsa. Por eso el multiverso vuelve a expandirse. Y por eso inevitablemente las discusiones regresan. Todo está destinado a repetirse. Khan derrota a Doom, crea un sistema para impedir su regreso, el sistema falla, Doom reaparece y todo el multiverso vuelve a estallar en una nueva Secret World. Un eterno Ouroboros, una serpiente devorando su propia cola. Y si observas con atención el final de Loki, verás algo interesante. Loki no destruye el ciclo, lo sustituye. Cuando se sienta en el trono, no rompe el sistema de Khan, sino que asume su lugar, rodeado por raíces temporales que se extienden como las ramas del árbol de Yggdrasil. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Otro guardián que intenta sostener lo insostenible. Otro dios intentando detener la entropía de la creación. Y esa es la pista más grande de todas. El castillo, el trono y el telar son vestigios de algo anterior. No son solo el principio del multiverso, sino su final, las ruinas de la última interacción del todo. Antes de seguir con el vídeo, tómate unos segunditos para dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada, ya que esto es un gesto pequeño para ti, pero enorme para mí. ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? Pues seguimos. Hasta ahora sabemos que Doctor Strange había provocado el colapso controlado de su universo, que Kang tomó el castillo de Doom y que el telar temporal es una prisión disfrazada de orden. Pero, ¿qué ocurre con todos esos fragmentos de realidades que fueron podadas, borradas o destruidas? ¿A dónde va todo lo que el telar elimina? La respuesta está en un lugar que ya conocemos, el vacío. En la serie Loki, el vacío se presenta como el fin del tiempo, un vertedero cómico donde terminan todas las variantes y líneas temporales que la tuve a borra. Pero la teoría dice que no es solo un basurero, es Battleworld. El mismo concepto que en los cómics aparece tras las inclusiones, un mundo creado a partir de los restos de realidades destruidas, fusionadas a la fuerza en una sola. Si observas bien todo esto, en el vacío vemos ruinas de diferentes épocas y tecnología, naves espaciales, helicópteros de los años 70, incluso un edificio de los Vengadores. No hay una lógica temporal ni espacial, solo pedazos de mundo unidos por accidente. Eso es exactamente Battleworld. Y el detalle más importante, Aliot, la criatura que devora todo lo que entra en el vacío no sería una simple nube con hambre, sino una forma de control biológico creado por Khan para evitar que las ruinas del multiverso se vuelvan inestables. En los cómics, Aliot ya aparece como un ente que devora dimensiones, y aquí cumple la misma función: eliminar todo lo que pudiera escapar o reconstruir un nuevo universo. En resumen, Khan mantiene a Battleworld aislado y limpio para que nada de lo que destruya pueda renacer. Pero hay un detalle que el UCM parece haber dejado intencionalmente en segundo plano. Como he dicho, la forma de castillo del que permanece. Si comparas su arquitectura con la de Battleworld en los cómics, verás que ambos comparten el mismo concepto. Una fortaleza solitaria, erigida en el borde de la existencia, donde un solo ser se decide el destino de todos los mundos. Lo que la teoría propone es que el castillo de Kang está literalmente construido sobre el Battleworld, sobre los restos de la última gran guerra multiversal. Por eso el vacío no es el final, ese campo de batalla de la realidad anterior. Todo lo que alguna vez existió ahí, comprimido en una esfera de tiempo muerto con los ecos de los universos que fueron. Y eso también explicaría por qué Secret World no es un simple evento futuro, sino un recuerdo ya repetido, ya ocurrió y volverá a repetir. Es un proceso natural, un bucle imposible de romper. Ahora, si el vacío es Battleworld, entonces Loki no se convierte en el dios del tiempo, sino su carcelero. Está sentado sobre las ruinas de infinitos mundos, manteniéndolo en equilibrio para evitar que vuelvan a chocar. Pero ese equilibrio es inestable. Todo lo que Kang intentó controlar con el telar, Loki ahora lo sostiene con su poder. Y tarde o temprano ese poder se romperá. Y cuando eso pase, Battleworld renacerá lo que como siempre fue, el preludio en el fin. Porque cada vez que las incursiones destruyen el multiverso, alguien intenta reconstruirlo. Khan lo hizo con su telar, Loki con el árbol del tiempo y Doom con Battleworld. El problema es que ninguno entiende que el ciclo no puede romperse. Es el Ouroboros devorándose una y otra vez. El multiverso intentando sobrevivirse a sí mismo.
Así que cuando Marvel nos abre de Secret World, tal vez no estemos viendo el final de una saga, sino el comienzo de la siguiente repetición. Una en la que Strange, Loki, Kang y Doom no son enemigos ni aliados, sino piezas del mismo bloque eterno, el que mantiene vivo y condenado al multiverso. Hasta este punto, el panorama es claro. Kang venció a Doom y reconstruyó el tiempo. El vacío es en realidad el Battleworld, y Loki se convirtió en el guardián del ciclo. Pero la teoría apunta a un protagonista inesperado detrás de todo esto, como hemos dicho antes, el Doctor Strange. En Infinity War y Endgame, Strange parece actuar como un estrategafío, calculador, alguien que ya vio el futuro y solo permite lo inevitable. Sin embargo, la teoría sostiene que con sus decisiones no fueron solo tácticas, sino una intervención consciente para provocar el colapso de su universo. Cuando Strange entrega las gemas del tiempo a Thanos, no lo hace porque sea la única manera de ganar, sino porque en las visiones que vio comprendió que su universo debería caer para salvar el resto del multiverso. En esas visiones, Strange había visto los colapsos, las incursiones, los ciclos de guerra entre Kang y Doom, y también una posibilidad una aterradora, un futuro donde Tony Stark se convierte en Doom. Piénsalo, Tony ya ha mostrado su obsesión por el control, su incapacidad para detenerse y su deseo de proteger al mundo a cualquier precio. En los cómics, esas mismas características son las que definen a Doom. Strange, al ver eso, habrá entendido que Tony podría ser el catalizador de un nuevo ciclo de destrucción, así que decidió sacrificarlo, no por venganza ni por destino, sino para romper una línea temporal que acabaría con todo. Por eso permitió que Tony hiciera el chasquido final, porque al hacerlo se destruía a sí mismo, a Thanos y con ellos la posibilidad de que Doom naciera en esa línea temporal. Fue un acto de fe oscura, dejar morir su universo para evitar algo mucho peor. En su mente era un sacrificio necesario, una pérdida aceptable por el bien del multiverso. El problema es que Strange se equivocó. Tony no era Doom. Doom estaba destinado a nacer de otra manera, en otro lugar, quizá en el próximo colapso. Y cuando Strange lo descubra, cuando finalmente lo enfrente, se dará cuenta de que Doom no es el destructor del multiverso, sino su salvador retorcido. Porque esta teoría dice que Doom entiende lo que ninguno de los otros puede aceptar. El multiverso no puede mantenerse estable sin colapsar de vez en cuando. Las incursiones son inestables, son el mecanismo natural del multiverso para reiniciarse. Cada vez que demasiados seres cruzan de la realidad a otra, cada vez que los límites se rompen, el sistema se resetea. Y siempre hay alguien que intenta salvar los restos, Doom, Kang, Loki o Strange, pero todos acaban convirtiendo en el mismo error, intentar detener el ciclo. En el fondo, Doom no servirá del multiverso, sino su equilibrio. Cada vez que las realidades colapsan, él toma el control de lo que queda y crea un nuevo Battleworld, preservando al menos una versión de la existencia. No lo hace por egoísmo, sino por comprensión. Sabe que la destrucción es parte del orden. Por eso, cuando Strange se encuentre con Doom, entenderá que no hay escapatoria, que su sacrificio, entre comillas, solo aplazó lo inevitable. El multiverso está condenado a repetirse. El Uroboros no se detiene, se alimenta de sus héroes, de su guerra, de su sacrificio y vuelve a empezar. Así que cuando Secret Wars llega al UCM, no será el fin del multiverso, sino su renacimiento. El resultado de un plan que comenzó con Strange entregando una gema y terminará con Doom reconstruyendo la realidad sobre su ruina. Todo esto que hemos visto en esta teoría apunta a una sola verdad. El multiverso no tiene principio ni fin. Es un ciclo. Un Uroboros que se devora y renace a sí mismo, con cuatro fuerzas que lo mantienen girando una y otra vez. Strange, Loki, Kang y Doom. Cada uno representa una cara distinta del mismo equilibrio cósmico. Strange es el sabio que intenta comprender el ciclo. Su papel es ver el todo, anticipar el colapso y tomar decisiones dolorosas con la ilusión de poder controlarlo. Él no crea ni destruye, solo intenta dirigir el flujo del tiempo como un médico que amputa para salvar al paciente. Pero su error es creer que el multiverso puede curarse. Loki, en cambio, es el guardián del ciclo, sentado en su trono, sosteniendo los hilos del tiempo como ramas de un arma infinito. Él mantiene el orden que Kang impuso, aunque no lo sepa. Es el carcelero de las infinitas realidades, el dios que se sacrifica por mantener la estructura, pero también el prisionero del sistema que juró proteger. Kang representa la ambición del ciclo. Su propósito es poseerlo todo, controlar cada línea, cada versión, cada posibilidad. Construyó el telar para asfixiar a las realidades que podían desafiar su dominio, convirtiéndose en una especie de dios tirado del tiempo. Pero incluso él solo es un resultado más del proceso. Kang no crea el orden, lo impone a la fuerza y por eso siempre fracasa. Y por último está Doom, el destructor y el salvador. Doom no busca dominar el tiempo ni conservarlo, lo acepta. Entiende que el colapso es necesario, que el multiverso no puede existir sin destruirse.
Cuando todo se derrumba, él recoge los fragmentos y construye un nuevo mundo sobre las ruinas. Como ya hemos dicho, el Battleworld. Por eso su papel es el más complejo. Es el final y el principio al mismo tiempo. Es el fuego que arrasa y te forja de nuevo. Así que esos cuatro no son enemigos reales, sino engranajes del mismo mecanismo termo. Strain provoca el colapso. Kang intenta evitarlo. Loki lo mantiene y Doom lo reinicia. El Ouroboros no es una metáfora, es el multiverso mismo. Y Secret World no será el fin del ciclo, sino su continuación inevitable. Un nuevo reinicio donde los héroes creerán que están salvando la existencia, sin saber que solo están repitiendo lo que ya ocurrió 1 millón de veces. Y con esto acabamos con esta fumada de teoría. No sé qué os parece, sé que es un poco rara de entender, lo he intentado explicarlo mejor que lo he podido, pero es un poco extraña. Así que déjame en los comentarios qué te parece esta teoría y también ponme la tuya. Y si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada, ya que es un gesto pequeño para ti, pero uno enorme para mí. Y si quieres apoyar aún más este canal, puedes unirte como miembro para obtener beneficios exclusivos. De igual manera obtendrás los mismos beneficios en mi Patreon, donde podrás contribuir desde una mínima cantidad. Y por último, únete a mi Discord y a mi grupo de Telegram para que formes parte activa de esta comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.